Bueno, hoy en Patria Chica vamos a hablar con Adrián Grana, un histórico dirigente de la zona oeste, ex diputado nacional. Adrián, estuviste 4 años en la Cámara de Diputados, en los años más difíciles, macrismo. Hoy sos diputado provincial del Frente Unión por la Patria. Gracias por venir, gracias por estar aquí en Kamikaze. Vamos a hablar un poco de todo, de política, de la elección, del camino que hay en la provincia de Buenos Aires, de lo que viene en la provincia de Buenos Aires. Sos un dirigente que está comprometido con el gobierno de la provincia, así que vamos a hablar de esa. Primero, darte la bienvenida aquí a Kamikaze. Muchas gracias por la invitación, Seba. Bueno, estamos a 3 días, 4 días, 2 días de la veda, 4 días para la elección. Yo creo que, bueno, uno ya está jugado, ¿no? Esto de esperar, que uno ya hizo todo lo que pudo en la campaña, empezó a sentarse un poco ese laburo y a esperar el domingo con las expectativas que cada uno le pone, ¿no? Estamos en época de detalle, ¿no? ¿Qué harán los indecisos? ¿Qué pasa con el voto de la mujer? Cositas, pero el gran escenario ya está montado. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece? ¿Cómo llegó el peronismo a la elección? ¿Qué es este fenómeno Milei? A ver, varias cosas. En principio, digo, en estos 3, 4 días que quedan, considero que hay muchísimo por hacer. Ajá. Y considero que hay muchísimo por hacer, no en términos de programáticos, no en términos estéticos de la campaña, sino en efectivamente tomar desde la militancia, de los compañeros, las compañeras, la impronta que le pone Sergio a la candidatura después de las PASO, sí, que tiene más que ver con una cuestión de campaña que una cuestión de gestión. Sí, ¿no? Donde me parece que se recupera de alguna manera la senda del peronismo. Hay un fenómeno distinto, ¿no? Más a antes y más a después, eso se nota claramente. Y me parece que eso, cada uno de nosotros y nosotras, las compañeras, los compañeros, tenemos que tomarlo. Y eso significa, me parece que esta semana es la semana de la lista propia, ¿no? Sí. De la lista de nuestras relaciones. Claro. ¿Cómo está todo eso? Claro, que sabemos que están en duda, que sabemos que no fueron a votar. Y me parece que ahí hay un paquete de votos muy grande, claro, que creo que se definen en el boca a boca. Entonces, ahí ya no impactan tanto las redes, no impactan tanto los medios de comunicación, sino que lo que impacta es el cuerpo a cuerpo. Y me parece que estos son días de mucho cuerpo a cuerpo. Efectivamente llegamos al proceso electoral siendo el peronismo, entre otras cosas, el último en definir sus fórmulas a competir. Sí. En una gran incertidumbre que tiene que ver con una cosa que a mí me parece que tenemos que, sin hacernos el harakiri, porque hay condiciones bien complejas que atravesó el gobierno de Alberto Fernández, pandemia, sequía, guerra, pero después con una cantidad de errores no forzados, sí, que nos llevan a esta situación política. Nosotros tuvimos... Bueno, perdóname, Massa en el reportaje con Mirta Legrand creo que lo dijo, ¿no? Los Guzmán y los Culfas, ¿no? Así es. La centralidad de todos los errores no forzados del gobierno de Alberto. Ahí estuvieron. Yo creo que hay una concepción, porque no creo que sean tontos, ni incapaces, ni que sea un problema de impericia, sino que hay una concepción, para mi gusto, más desarrollista que peronista, claro, donde se apostó al crecimiento sin distribución del ingreso y la riqueza, y eso es lo que nos trae a esta situación. Yo soy muy respetuoso de Raúl Alfonsín, ¿sí? Porque me parece que fue una persona y un dirigente político que le tocaron años muy difíciles para gobernar, apenas salido de la dictadura, con toda esa complejidad. Pero no me parece un ejemplo de gobierno. Ajá. ¿Sí? No me parece un ejemplo de gobierno. Y cuando yo escuchaba que Alberto en los primeros, claro, meses y primeros años... de Alfonsín mucho. Claro. Hablaba mucho de Alfonsín. Digo, espero que tome las mejores cosas, claro, de Alfonsín, y justamente tomó las peores, que tiene que ver con un gran compromiso democrático que tuvo Raúl Alfonsín, y creo que es uno de los... Institucionalista y uno de los fundadores de este proceso democrático que ya lleva 40 años, que tiene una gran responsabilidad en eso, pero que subestimó permanentemente la cuestión
que es el problema central de cualquier sociedad, que es la cuestión de los ingresos y de la justicia social, básicamente. Sí, sí. No, no hay democracia sin justicia social. Tal cual. Es una democracia disminuida, ¿no? Una democracia que sirve solamente para un sector muy reducido, que son los que generan mejoras en términos sustanciales. Vos hablabas de dos masas, que me es interesante ese concepto, porque previo a las PASO era un masa que tenía más que ver con un mensaje donde había una interna con Graboy, y él tenía un desafío con Graboy, ¿no? Que era... Más complejo, Sebastián, porque antes de la definición de su candidatura, que yo creo que ahí es donde empieza... hay como dos momentos. Antes de que sea candidato. Sí. Antes de que sea candidato, la incertidumbre era la moneda corriente del peronismo. Sí, por lo tanto, no había ninguna centralidad. Una vez que es candidato, en el marco de estas cosas que describíamos, que era la insatisfacción con el gobierno, también con el gobierno de Alberto, no solamente ya con los 4 años de Mauricio Macri y la pandemia macrista, sino con los, en ese momento, 3 años y medio de gobierno de Alberto, también había una insatisfacción muy grande. Eso, y con la espada de Damocles, que tuvo que hacer toda la primera parte de la campaña en La Paso, que era los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, situación que no estaba resuelta. Situación que no estaba resuelta, y que yo creo que ahí Sergio es donde muestra su primer gran cualidad, que es cómo fue, digamos, es por primera vez se genera una renovación se hacen pagos al Fondo Monetario Internacional que no son en dólares, claro. Una parte muy importante en yuanes. La otra con el préstamo de Qatar, un crédito puente con Qatar, y la otra con el espacio latinoamericano, que también es de donde se sacan los recursos. Es decir, no se pagó al Fondo Monetario Internacional con la plata del Fondo Monetario Internacional. Innovó, digo, no usó la receta clásica. Esto me parece el primer dato interesante, y que es el que lo libera para poder encarar ya siendo candidato único, habiendo ganado la PASO, lo libera para, en su rol de ministro, pero también empoderado por el conjunto del peronismo, empezar a dar las muestras de lo que va a ser el próximo gobierno, y que esto es lo que pasó con la devolución del IVA, el tema de impuestos, la eliminación de la 4ª categoría de impuesto a la ganancia, bueno, y un sinfín de cuestiones que vienen a remendar el bolsillo de los argentinos. Aparece otro Massa, un Massa más peronista, un Massa que mira las cosas que están pasando en los sectores más populares, ¿no? Antes pareciera que el gobierno de Alberto fue un gobierno casi como que no miraba, ¿no? Esas cosas, lo que pasaban. Porque, a ver, la pregunta que se hacen muchos es, che, ¿y por qué no antes lo del IVA? Bueno, es porque no había una mirada general sobre determinadas situaciones que estaba pasando. Y no había un candidato empoderado. Ahora, ese candidato... Además, me parece, empezó a ser bien visto por las organizaciones más juveniles, más ligadas al kirchnerismo. Vos conducís una organización que se llama Lealtad, que está nutrida de compañeros y compañeras que han militado en el peronismo, en el kirchnerismo, en la provincia de Buenos Aires, que previo a su candidatura Massa era un fenómeno, ¿no?, distante, ¿no es cierto? No era... vos dijiste muchas veces, yo prefiero que Cristina sea la candidata. Sí, claro. Pero ahora me parece que se ve con otros ojos. Yo te veo a vos mirándolo con otros ojos, ¿no? A Sergio Massa como sin lugar a dudas. Ya es una cuestión pasada. Sí. Nosotros creíamos que Cristina era la mejor candidata que tenía el peronismo. Pero aparte hay una cosa ahí que hay que escaparle un poquito a la coyuntura, ¿no? Yo creo que Cristina es Perón. ¿Sí? En términos del tamaño del liderazgo político. Los liderazgos en el peronismo son, como algunos lo llaman, liderazgos solares, donde si te acercás mucho a esos liderazgos, al sol te quemás. Sí. El hecho de la potencialidad concreta de competencia electoral del principal liderazgo que tiene el peronismo opaca al conjunto y a los demás. Resuelta esta cuestión, me parece que se dan las condiciones para que aparezcan otros candidatos y otras candidatas, otros cuadros y otros cuadros políticos que empiecen a demostrar también sus cualidades. Bueno, me parece que con Sergio pasa esto, porque me parece que Sergio, además de esta situación, en el 19 ya hace un replanteo inclusive de su propia
de su Sí. propia posición política. Es verdad, sí. No es y el mismo, apuesta nuevamente a la unidad del peronismo. claro, no es el mismo Massa que había No es el enfrentando Massa al del 13, kirchnerismo. del 15, Son del dos cosas 17. distintas, claro. Eso es otro, digamos, producto también de su experiencia, aprendizaje, y de cómo hemos sido. Vos hablabas de que a mí me tocó ser diputado entre el 15 y el 19 Sí. en el gobierno de Macri, diputado nacional. Bueno, convivimos en el recinto con Sergio en muchas. Bueno, ahí empezó a darse una situación producto de lo que fue la catástrofe macrista, que empezó a unificar y Claro. empezamos a recordar las cosas que nos habían unido en momentos anteriores en el marco del peronismo. Claro. Y ahí las discusiones, cuando venían por las jubilaciones, cuando venían por los derechos laborales, cuando venían por este alineamiento con Estados Unidos y el Fondo Monetario, bueno, ahí rápidamente nos reagrupamos y dijimos, bueno, pongamos nuevamente las coincidencias sobre la mesa, y ahí es donde nace esta experiencia, primero del Frente de Todos, con las dificultades, y además tenemos una ventaja. Pasaron 4 años de que el principal liderazgo del peronismo no estuvo en el principal lugar institucional. Y eso también es un aprendizaje para todos nosotros en términos de cómo es el mecanismo de toma de discusión y de toma de decisión alrededor de... No, es un fenómeno, gobierno, ¿no? digo, es un fenómeno novedoso porque en el peronismo la sucesión del liderazgo con el líder vivo o la líder viva no se produjo nunca, digamos. Néstor se murió, Perón se murió, digo, hay fenómenos que son novedosos y que son, uno los ve, unos a veces ven los grandes medios críticas livianas, pero Cristina nunca pudo resolver cómo es y eso no se transmite en forma automática, porque digamos, el pueblo sigue queriendo a la misma persona, sigue pensando que su líder está. Yo siempre me acuerdo cuando los compañeros a veces miraban lo que pasaba en Merlo, ¿no? Que decía, Cristina en Merlo se evita y no hay forma de que la gente traslade ese, o en Moreno, ¿no? Ese liderazgo automáticamente. Es un proceso largo, ¿no? No solo, pero aparte es un proceso largo, y yo digo, me parece que también de muy difícil transferencia. Sí, tremendo. De muy difícil transferencia. No solamente por el sujeto, el hombre o la mujer que tiene que agarrar esa transferencia, sino también por la vivencia de la gente. Nosotros, Sebastián, aprendimos que eran los días felices en el marco de los gobiernos de Néstor y Cristina. Sí, exacto. Entonces, antes los conocíamos de los relatos de nuestros mayores en los que plenarios, nos contaban, claro, Perón. o en la familia, qué sé yo. Mi vieja, su primer muñeca la tuvo gracias a la Fundación Eva Perón. Exactamente, sí, era pasado. Estaba internada en el hospital que había hecho Perón, en el interior del país, y llegó el Día del Niño y por primera vez, a los 8 años, le regalaron algo. Mirá, y fue el gobierno peronista. Fue la Fundación Evita, que le llegó el Día del Niño una muñeca negra, como ella, claro. ¿sí? Una muñequita negra, sí. Que hasta el día de su muerte mi vieja lo recordó como quizás el primer momento donde se sintió reconocida en la vida. Claro, pero ese fenómeno fue además masivo, ¿no? Porque le pasó a todos eso, digamos. Entonces, claro, fue transversal. Sí, eso pasó en todas las casas de los argentinos y de las argentinas. La pelota de fútbol para el pibe. La máquina de coser para las madres. madres. La mujer de la madre. ¿Sí? La hora social, las vacaciones, sí. las 8 horas. Está claro, eso genera un sentimiento. Ahora, nosotros cuando empezamos a militar, eso no nos contaban los viejos. Sí, no estaban más, ¿no? No estaba ahí. No. Bueno, Néstor lo trajo de vuelta para acá. ¿No? Y eso logró que los pibes, no a través de una cuestión del Estado presente, sino de la construcción de un relato latinoamericanista, con una concepción ideológica, el tema de derechos humanos, ¿no? Yo siempre cuento que los 30 años de derechos humanos hizo que muchos jóvenes del secundario por primera vez escuchaban y vivían lo que había pasado durante la dictadura. Eso enamoró a una cantidad de pibes que formó después la Cámpara, que las organizaciones juveniles del kirchnerismo. Eso ahora hay que renovarlo, ¿no? Hay como que eso se frenó, ¿no? A mí me da la sensación de que el gran acierto de Néstor Kirchner, fue volver a poner la agenda del peronismo sobre la mesa. Dejó de ser parte el peronismo con Néstor, dejó de ser parte de lo que había sucedido en los 90 con casi todas las identidades políticas que fueron parte de la corporación política. Sí. Cuando Cristina hace en la clase magistral en el Chaco, empieza a hablar de las deudas de la democracia, no solamente en su formato, sino en los resultados. Vos te acordás, Sebastián, que en el 83 nosotros, de alguna manera,
votáramos o no votáramos a Alfonsín, creíamos que con la democracia se curaba, se educaba. Sí, sí. Sí, era un fenómeno nuevo que no sabíamos. Comía, sí, ¿no? sí. Se come, se cura y se educa. Bueno, en la puja de poder, eso se fue debilitando. Mantuvimos la institucionalidad democrática, pero no la pudimos llenar a esa democracia del contenido de justicia social. Tal cual, sí. Eso empezó a pasar con Néstor, que incorporamos 5 millones de personas al mundo del trabajo, otro tanto de jubilados y jubiladas que si no hubiese sido por las moratorias y diversas cosas no podrían haber incorporado. Entonces la gente empezó a tener nuevamente un registro que con la democracia también venía la justicia social. Bueno, eso se rompe abruptamente en el 2015 con Macri, y todavía no pudimos recuperar la agenda. Yo creo que la gran herramienta, el gran objetivo de estos próximos 4 años de gobierno, y por eso están auspiciosos las medidas de Sergio de las PASO hacia acá, es recuperar esa agenda del peronismo que tiene que ver con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Sí, yo lo vi, lo pude ver en los fenómenos universitarios. Las universidades del conurbano generaron cuadros en el peronismo, jóvenes, pibes que salían del secundario, pero que ingresan al peronismo porque empiezan a tener claro que estudiar en su ciudad no es algo normal, no es algo natural, ¿no? Que hubo que hacer mucho para que la universidad llegue ahí. Entonces se les genera un valor agregado a todo eso. Ahí se ve un fenómeno de que el peronismo logró encuadrar a jóvenes, a pibes, 17, 18, 20 años, que lograron incorporarse por eso, por lo que genera una universidad, ¿no? En San Martín, en José Cepaz, bueno, ahora en Ituzaingó también con un centro universitario. Para Massa va a haber un desafío, y para Kicillof también, ¿no? Que es cómo seguir esta curva, es decir, bueno, mira, el famoso no fue magia, tiene que ver con qué hacemos para que los pibes vuelvan a enamorarse de la política en términos nacionales y populares, y no aparezcan este fenómeno de Milei. Yo lo de Milei, votado masivamente por los pibes, es un fenómeno que uno lo logra entender más global, bueno, el tema de la globalidad, pero es un desprendimiento de lo nacional, Adrián, es una cosa, un desmerecimiento, ¿no? de cómo se vive. Es raro, digamos, es una cosa extraña, si se puede decir. A mí me cuesta, cuando uno ve los resultados electorales en el conurbano bonaerense, sí, el mayor caudal de votos de Milei está en el segundo cordón electoral, que es donde hay históricamente mayores necesidades económicas. Vamos a poner Merlo, Moreno. Una cosa es Villa Sarmiento y Aedo, Sí. una cosa bien distinta es Moreno en términos socioeconómicos. Sí, tal cual. ¿sí? Sí. Bueno, sacó más votos en Moreno que en Villa Sarmiento y en Aedo, para agarrar la línea del tren Sarmiento. Y esto tiene que ver, me parece que más que con una cuestión generacional, que hay una marca, no la niego, pero hay una cuestión de bronca, digamos, de una bronca contenida por una situación que no terminamos de resolver. Que no terminamos de resolver, y no hablo solamente del peronismo, ¿no? Que la democracia no terminó de resolver. Por eso yo hacía la reseña en esto que marcaba Cristina en el Chaco con las deudas de la democracia. Entonces, me parece, y vos fijate que el electorado, quienes se animan a defender el voto que hicieron con Milei, el único punto en común, digo, porque muchos hablan de dolarización, todos entienden cosas distintas. Muchos hablan de libertad y entienden cosas distintas. Lo que sí me parece que hay un hilo conductor ahí, es con una cosa que, lo voy a decir bien vulgarmente como se dice en el barrio, todavía no nos cagó. Claro, eso... Entonces hay una sensación ahí, digamos, me parece que expresa la deuda de mucho de este tiempo, de estos 40 años, donde no hemos podido resolver algunas cuestiones, y también con alguna memoria corta, porque no es lo mismo 2003-2015, en el caso del peronismo, que 2015-2019. ¿no? Hay marcas bien distintas, pero bueno, digo, me parece que está más por ahí que por lo etario. Con más razón, en un escenario en que pueda ganar Massa y Kicillof en la provincia, me parece que es un trabajo que hay que ponerse en serio, ¿no? A pensar
digo, más allá de lo económico, vamos a suponer que lo económico se estabiliza, ¿desde qué lugar incorporamos a los pibes a la política, ¿no? Si desde lo que pasa en el mundo, que todo va hacia la derecha, en donde lo importante es cómo conseguir un jueguito a la menor cantidad de precio posible, o cómo los incorporamos a una realidad nacional, en donde hay valores ya un poco más arraigados, ¿no? Digo, ¿qué cosas hay que hacer? Uno piensa en Kicillof y en los viajes egresados de los chicos. Salió un corto hace muy poco de una piba que no conocía el mar, ¿no? En Mar del Plata. Piensa en la computadora, en los pibes un poquito más jóvenes. Las universidades que decíamos recién, esos fenómenos generan una cosa de inmediatamente, ¿viste? Te sentís algo de empatía, empieza a surgir algo, ¿no? Que después hay que ir llenando, digo, hay que pensar eso, cómo se llena después. Sí, hay como... Mira, el otro día un compañero me decía, porque el peronismo viene atravesado por una discusión en términos de modelo de sociedad. A ver, el leitmotiv del peronismo fue de casa al trabajo y del trabajo a casa. Sí, exacto, ¿no? Sí. Y hoy tenés dificultades para tener casa y ni que hablar para tener trabajo, por lo menos como lo entendemos nosotros, del 80 para atrás. Sí. 8 horas en el mismo lugar. 8 horas en el mismo lugar, exacto, con la hora social, ¿no? Entonces, ahí hay una transformación que tiene que ver con una transformación económica muy, muy importante, donde ha mutado y cambia el mundo del trabajo. Lo hablábamos antes de entrar al aire. El periodismo es un fenómeno multifuncional. Distintas profesiones donde la gente tiene que ir a 4 o 5 lugares para poder hacer un sueldo, un salario más o menos digno, quien tiene la posibilidad de hacerlo. El trabajo desde la casa, el trabajo en línea, digamos, me parece que hay un montón de elementos que modifican las conductas, qué sé yo. Yo cuando era pibe, a los actos escolares venían las madres y los abuelos jubilados, abuelos y abuelas jubiladas. Sí. Hoy en los actos escolares de los pibes no solamente van menos padres, menos padres y madres en volumen, sino que además a veces van más padres que madres, a diferencia de cuando yo era pibe, porque ha cambiado el mundo del trabajo. Y eso pasa en las escuelas más pobres, pasa en las escuelas de clase media, pasa en todos lados. Entonces, hay una discusión sobre cuál es el modelo de trabajo que viene en el mundo. ¿Cómo va a ser en esta era de la tecnología, de la ciencia? ¿Cómo va a ser el trabajo? Y ahí hay un lindo dilema. En ese dilema, donde hay quienes queremos conservar el mundo del trabajo, creemos que el trabajo es el principal acceso que tiene que tener la gente para poder construir dignidad, obviamente a partir de su salario, pero para poder construir también dignidad. Entonces, en ese marco, hay algunos que nos proponían o nos decían que el peronismo se terminaba. Claro. Que el peronismo, como no hay más trabajo como se conocía, el peronismo no se terminaba. Bueno, yo creo todo lo contrario. Creo que en una sociedad donde todavía tiene muchísimo para construir en términos de cuáles son las demandas que hay que satisfacer y cómo se satisfacen esa demanda, me parece que algunas cuestiones, y ahí vuelvo a lo que te decía hoy un compañero que me decía, no hay que dejar envejecer al peronismo. Claro. Entonces, en esta nueva lógica, la comunidad organizada tiene razón de ser, más que antes quizás, porque es más contracultural que en aquellos momentos donde la gente iba a un sindicato, iba al club, iba a la sociedad de fomento, y tenía, o la cooperadora escolar. Más que nunca hay que fortalecer la lógica de la comunidad organizada para poder tener vínculos mínimos vínculos sociales, que te permitan compararte con el otro y decir, che, tenemos los mismos problemas, tenemos búsquedas comunes en ese sentido. Exacto. Que eso es el peronismo. ¿No? Tal cual, Y después no intelectualizarlo tanto, porque el peronismo es una cosa bastante más sencilla, que es, che, pase lo que pase, lo que tenemos que hacer los peronistas es resolver los problemas. Sí, es la casa, el trabajo, la casa, el autito y el pibe en la universidad. Tenemos que resolver los problemas. Si la gente tiene una necesidad, nosotros somos los defensores de que hay que construir ese derecho para que esa necesidad no exista más. Bueno, hay que resolver los problemas. Y para eso hay que laburar. Hay que laburar mucho. Y hay una cosa también de esta modernidad, de muchos que llegan al Estado, de cualquier signo político, que creen que en el Estado no se trabaja.
Luego, en el Estado hay que trabajar y mucho. Hay que tener muchas horas para poder encontrar la manera, como hicimos con la pandemia en el gobierno de Axel Kicillof, que todo el mundo decía que para que se mueva un expediente, para que se resuelva un expediente en la provincia de Buenos Aires no se podía esperar menos de 2 años. Bueno, en la pandemia demostramos que eso era mentira. Bueno, entonces vos ves, vamos a suponer, un primer escenario, vos decís hay que volver a rejuvenecer el peronismo, hay que volver a hablar con los pibes, hay que traerlos a un escenario, ¿no? Desde la sociedad fomento del club, desde la política. Miremos el escenario 2, ¿no? Que es Milei presidente y Axel gobernador. ¿Cómo ves ese escenario político primero? Complejo. Yo no sé todavía cómo están las cámaras, ¿no? De tanto la legislatura, Senado y diputados, cómo podrían quedar, pero en el supuesto de que gane Kicillof, que digo, con 40 puntos, no va a tener mayoría, creo, ¿no? O sí, Axel como gobernador. Digo, ¿cómo ves Axel eso? no tiene hoy mayorías, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Sí. Mira, yo lo que creo es que, y que me parece que es una cosa que ha hecho bien Axel y que yo creo que hay que profundizar y mucho, en sintonía con esto que decíamos de la comunidad organizada, los gobernadores, los presidentes, gobiernan con la gente, no gobiernan con la institucionalidad. Claro, sí. ¿Sí? Gobiernan con la gente. Sí, Entonces, no es tan importante las cámaras. Para mí, y en mi experiencia personal, inclusive en los consejos deliberantes, qué sé yo, me ha tocado ser oficialista en franca minoría en el legislativo. Claro. Son micromundos. Son micromundos donde tienen su propio clima. Digamos, el gran acierto de Axel en estos 4 años fue salir a dar la cara permanentemente. Claro, él y sus funcionarios, ¿no? Sí, de hecho no se hablaban de crisis legislativa, ¿no? Yo, la verdad, claro, es como que... Yo te puedo asegurar que no ganamos una votación la Cámara de Diputados. Pero no cambió nada de eso. Claro, pero después lo que tenés es que, bueno, vamos a discutir con la sociedad cuál es, en diciembre del 19, bueno, vamos a discutir de cara a la sociedad qué pasa con la seguridad y qué pasa con la salud en la provincia de Buenos Aires. Está en crisis. Entonces se declararon las emergencias, pero porque no podía sostenerse el debate en lo público. Claro, ahora, en un cuartito, un dirigente con otro te dice, mira, yo no te voto nada. Claro, especulación. Hay especulación. Ahora, cuando salís a la calle a discutir... Tenés que explicar... Claro, ¿cómo que en la educación no hay salud? Si en Moreno voló una escuela por falta de mantenimiento y murieron dos docentes o 2 trabajadores de la educación. Bueno, hay un problema, viejo. No lo vamos a discutir, no lo vamos a abordar, y eso se resuelve, creo yo, con lo que para mí es la esencia del peronismo, que es hacer política de cara a la sociedad. Es que vos decís, no sé si es tan importante la legislatura, lo que hace falta es un gobierno fuerte, un gobierno dirigente, decidido, ministros, ¿no? Laburantes, estar en decidido. La calle. Tanto en el 19 como ahora en el 23, que no tengo ninguna duda que Axel va a ser reelecto, digamos, hay una voluntad popular, hay un mandato popular de que un perfil, como el de Axel Kicillof en este caso, gobierne la Argentina. Lo mismo va a pasar con Sergio, porque también vamos a tener en términos nacionales dificultades para construir mayorías, como la teníamos hasta ahora. Ahora, dimos la discusión de ganancia de cara a la sociedad y se construyó mayoría. Porque después tienen que volver, los legisladores tienen que volver a sus barrios, a sus provincias, a explicar por qué, qué sé yo, Milei hoy todavía está explicando por qué no votó a favor de las cardiopatías congénitas, de poder meterlas en la lógica de las obras sociales. Bueno, tiene que explicarlo. Los pibitos que nacen con problemas en el corazón, si es por Milei, no tienen atención, ni de las obras sociales, ni del Estado. Bueno, hay que explicarlo eso. Tal cual. Adrián, en el segundo bloque vamos a hablar también un poco de la zona oeste, de cómo está la cosa acá, cómo ves a los intendentes, ¿no? En esta disputa que están haciendo. Así que enseguida volvemos y arrancamos de vuelta con Patria Chica. Bueno, Adrián, volvimos aquí a Patria Chica. Hablemos un poco de la región oeste. Sos un dirigente que camina mucho porque tu agrupación tiene representación política en todos los municipios, sobre todo en el oeste. Vos naciste en el oeste. ¿Cómo ves un poco los intendentes, lo de Burlingame, que fue un fenómeno interesante, un intendente que aparentemente tenía todo para renovar, pero que pierde la interna? Ahí milita con vos un gran dirigente histórico, ¿no?, de Burlingame, que es Adrián Slayman, y Ituzaingó también, el fenómeno de la renovación de
de padre e hijo. ¿Cómo ves todo este fenómeno del oeste? Hurlingham tiene una particularidad. Sí. Es un intendente que perdió con otro intendente. Sí. Eso no se da muy habitualmente. No se da mucho. Porque ¿no? Damián fue durante un año intendente provisorio. Intendente interino. Interino. Damián Celsi. Y yo creo que le puso una impronta muy interesante a la gestión. La modernizó. Le dio, siendo que Juanchi siempre fue un dirigente cercano en los barrios. Uh-huh. Damián le dio más cercanía a la municipalidad, oxigenó de alguna manera las estructuras municipales y tuvo un resultado, digamos, que es lo que explica el resultado electoral, porque es muy inexplicable. Es muy raro, sí, es raro, sí. Es muy raro, porque no es que tenían que Hurlingham era un municipio en crisis, pero sí hubo un debate entre los vecinos y las vecinas de dos estilos, de dos modelos distintos para eso. Y bueno, salió favorecido. Además el peronismo sacó 50 y pico por ciento. Mejoró muchísimo la performance electoral. En Hurlingham, ¿no? Además que es un municipio complejo, digamos. No es fácil. No es Moreno, no es La Matanza, no es Lanús, digamos. Es un municipio donde hay los sectores altos y medios, son bastante antiperonistas. Por eso me parece que hay que perderle el miedo también a las internas, ¿no? Porque muchas veces mejoran. Si bien esa fue una interna durísima, nadie quería perder, digamos, pero fue una interna ordenada, bastante razonable, y generó una situación de crecimiento y de renovación en la renovación, ¿no? Porque si bien Juanchi en algún momento vino a renovar también, bueno, hay una renovación en la renovación que me parece que resultó muy interesante. Y después hay otra cosa que adelante no quiero dejar pasar, que desmitifica también este sentido común construido por los medios nacionales, que es que ganó la Cámpora, digamos. Y la Cámpora quiere ser visualizada por los medios nacionales, muy antiperonistas, como los vagos, ¿no? La burocracia, los funcionarios, la agrupación que perdió la brújula y quedó entramada en el misterio del Estado. Lo que pasa está bien, pero lo que pasa es que los medios nacionales en general cuando quieren, cuando hablan de los distintos sectores del peronismo, del kirchnerismo, lo hacen desde un lugar, primero de un profundo desconocimiento. Segundo, con muchísima mala intención. Claro, interés, hay una intencionalidad negativa siempre que se habla. La verdad es que, digamos, no hay manera que una agrupación, se llame como se llame, tenga la importancia que tenga, si no tiene un entramado en el corazón del peronismo, no gana una interna del peronismo. Claro, tal cual. Digamos, si no se parece mucho al peronismo, no gana una interna del peronismo. No viene un González a ganar la interna de los Pérez. La interna de los González... La ganan González. La ganan los González. La de los Pérez, los Pérez. Esta fue una interna del peronismo y ganó quien resulta ser hoy el mejor vehículo del peronismo en Hurlingham. Por eso, digo, me parece que, digamos, intentar reducir, como lo intentó hacer Clarín, un intendente del Pescota contra un candidato de la Cámpora, me parece que las dos cosas son mentiras. Está bueno, pero está bien que yo a Juanchi le reconozco, digamos, recorrimos con Juanchi, de hecho, todo el proceso 2013 o 2011 creo, 2011-2013 no recuerdo, un proceso donde hubo una renovación del peronismo que entre otras cosas hizo que surja dirigentes como Damián Celsi. Y eso recordemos que estaba Acuña, ¿no? Que era Barrio Nuevo, Acuña, era el peronismo más duro que había en Hurlingham. Y lo de Juanchi fue disruptivo, digamos. Otra etapa geológica, digamos, ¿no? Del peronismo, donde está muy presente en estos dirigentes, también en Juanchi, el proceso 2003-2015. Si no se explica esta cuestión. Y digo, querer seguir machacando sobre esa brecha donde hay un peronismo y un kirchnerismo, la verdad que es, y que encima están en pugna,
la verdad que es inexplicable. Sí, Inexplicable. es interesante hacia adentro, es ejemplificador. No era un intendente en caída, no era alguien que hubiera estado en desgracia, Juanchi. Fue una interna de igual a igual, y en ese sentido lo de Celsi fue un fenómeno hacia adentro del peronismo, ¿no? Sí. Que me parece que es interesante analizarlo después, ¿no? Sumamente interesante, porque aparte me parece que hay una cosa que nos pasa a nosotros como agrupación, pero el conjunto de agrupaciones, que son muchas, sí, además de la Cámpora, la que constituyeron... es un frente, claro. Sí, es el peronismo. Sí, tal cual, sí. Uno identifica al intendente, pero abajo hay una cosa... Hay un entramado muy grande, sí, donde lo que sí me parece que se pudo quizás hacer una cosa distintiva con respecto al proceso de Juanchi, es que se le dio mucha vitalidad a la propuesta política a través de una cosa que para mí es fundante del peronismo, que es la militancia, las básicas, claro, el casa por casa, el puerta a puerta, el salir a decir, hola vecina, ¿cómo anda? ¿Qué problema tiene? Bueno, no sé si se lo vamos a resolver, pero lo vamos a intentar. Sí, me parece el compromiso con las necesidades. Sí. Digamos, viste que muchas veces, y nosotros lo hemos visto infinidad de veces, iban los candidatos diciendo, te prometo tal cosa. Sí, ¿qué necesitas? Vas a tenerlo. ¿Qué necesitas? Vas a tenerlo. Cuando yo gane, vas a tenerlo. Claro. Bueno, acá hubo un proceso distinto, ajá, que es un proceso de decir, mire, vamos a hacer todo lo posible. Yo si le aseguro, claro, que sí mintiendo, o que claro, no, le estaría mintiendo. Claro. Lo que sí le puedo asegurar hoy es que vamos a trabajar, que nos vamos a poner a gestionar para resolver ese problema y el conjunto de los problemas. Y eso es lo que logra el 50%. Mira vos. No, fue un fenómeno. ¿Cómo ves Ituzaingó? Ahí también hay una cosa, ¿no? Un trasvasamiento entre Alberto y Pablo Descalzo. No hubo internas acá. ¿Cómo ves a este fenómeno? ¿Cómo lo ves? Yo veo a Ituzaingó, lo veo con mucha vitalidad. Sí, ajá. Creo que siendo un distrito muy joven, lo que estamos viendo hoy en esta ciudad es un montón de novedades que tienen que ver con un trabajo de mucho tiempo. Y eso le da una vitalidad, una fuerza extraordinaria, con un liderazgo enorme como el de Alberto, con una capacidad de pensar y de diseñar una estrategia de ciudad, digamos, con muchísima amplitud. Sí. Alberto es un hombre que siempre fue, digamos, es un peronista. Sí, histórico. No hay nada más peronista que Alberto en Ituzaingó, pero digo, sí, pero es un hombre que se ha relacionado con el conjunto de los vecinos y las vecinas, más allá de su identidad partidaria o de sus identidades partidarias, y los ha sumado a un proyecto de ciudad. No, y eso es lo que explica la hegemonía de este tiempo. Sí, ¿no? Y claro, lo de Pablo oxigena, me parece, ¿no? Esto me gustó mucho la consigna, esto de el mismo amor. El mismo amor, nuevas ideas. Es extraordinario. Es un tiempista, Alberto Descalzo, siempre lo ha sido, porque fíjate que logró que no se hable. Hubiera sido natural que la oposición hablara de que, es el hijo. ¿Cómo esto de que los hijos? Y logró que no se hablara de eso, primero porque además es cierto, no es verdad que hay una sucesión hereditaria como si fuera una película. Pablo viene trabajando hace muchos años en la gestión, digamos, fue presidente del consejo, eso es verdad, pero siempre está la tentación, ¿no? De decir, en la oposición... Lo que pasa es que hay cosas hay veces que cuando, digamos, a veces la política tiene esta idea de querer subestimar al electorado, ¿no? Sí. Si hubiesen hecho campaña con que era el hijo, iba a saltar un montón de gente a decir, pará, será hijo, primo, tío, abuelo, qué sé yo, pero estuvo la semana pasada acá en el barrio, claro, haciendo esto, resolviendo esto, puso la cara con esto, este problema que no se puede resolver vino, o con este problema de seguridad, con este problema, viene siguiendo el tema de las cloacas, viene siguiendo el tema, y lo vemos, lo conocen, es una persona de carne y hueso, no es un paracaidista sueco, como dice Sergio ahora, que de repente vino y con el mote de hijo, claro, ocupa un lugar en la lista. Es un dirigente político y un tipo importantísimo en la gestión de Alberto desde hace mucho tiempo, y que efectivamente se ha ganado un lugar. Además, es descalzo. Claro. Y eso es muy importante. Por eso digo, interesante esto, y creo que en ese sentido no corre riesgo la gestión de Descalzo. Además, porque hay que reconocerle a los intendentes que
ellos construyen una relación con el gobernador, que es el que empuja la boleta, que siempre ha sido una relación óptima, en donde no hay diferencias, ¿no? Donde si vos lográs esa empatía con tu gobernador, te empuja sola la boleta. Digamos, no hay corte de boleta que esté instalado en los municipios del conurbano que sea significativa, salvo hubo algunos casos como Pilar, pero eso, bueno, es otra cosa. ¿Cómo ves Morón? Y deseo profundamente que Lucas vuelva a ser de intendente. Creo que, a diferencia de Hurlingham y de Ituzaingó, Lucas asume la municipalidad en el 19 después de 4 años catastróficos de Tagliaferro, sí, que destrozaron la municipalidad. Sí, sí, tremendo. Sí. La vaciaron literalmente, la vaciaron de contenido, la vaciaron de gestión, la vaciaron económicamente, la endeudaron de una manera exorbitante, la alejaron del vecino y de la vecina y rompieron todos los puentes que se habían construido durante mucho tiempo, rompieron todos los puentes. Fue un botín para Cambiemos, digamos. Claramente un botín, pero aparte no solamente, porque viste, estos venían en un barco, asaltaron el otro barco, sí, bien pirata, sí, le robaron el botín, no lo hundieron, pero le rompieron las velas, le rompieron el mástil, claro, rompieron el timón, lo pintarrajearon todo para que cuando la gente lo vea se asuste. Sí, digo, sí. Han hecho un desastre descomunal que ha sido muy complejo, encima en las condiciones que nos tocaron estos 4 años, de recomponer. Por lo tanto, digamos, si bien se avanzó muchísimo en estos 3 años y medio de la intendencia de Lucas, la verdad que todavía está muy atrás. Yo veo Hurlingham, veo Ituzaingó, y después de los 4 años de Tagliaferro, yo me acuerdo un momento allá por 2005, 2006, 2007, donde uno miraba a Morón y se destacaba por su crecimiento, por un montón de cosas. Sí. Hoy, la verdad es que Ituzaingó y Hurlingham han avanzado un montón, sí, verdad, y esos 4 años han hecho un daño enorme, sí, y Lucas viene remando, tratando de llegar. Ojalá, también Morón es una sociedad socioeconómicamente hablando muy distinta, más compleja, más heterogénea, sí, y Hurlingham y Ituzaingó son sociedades más homogéneas en términos socioeconómicos. Entonces ahí hay una situación también que no ayuda en términos generales. En Morón, en el Morón residual, como las olas siempre tuvieron mayor impacto, las olas políticas electorales. Claro, avanza uno. En Hurlingham y en Ituzaingó había como ciertos promedios provinciales. Claro, no, y aparte había como ciertos contenedores que hacían que la ola no te llegue tan profundamente. Bueno, habrá que ver cómo se da la situación con Milei, sí, nacional, para ver qué sucede electoralmente en Morón. Pero yo tengo tengo buenas expectativas. Ahí el candidato, ahí lo que se puede generar, Adrián, a ver si me equivoco, es un corte del candidato Milei hacia el candidato de Cambiemos, o vos ves que el candidato de Milei puede tener más condiciones para ganar. Mira, yo lo que noté, no solamente en Morón, sí, elección tras elección, en casi todo el conurbano veo que hay mucho corte de boleta. Ajá. Se compensa, sí, ¿no? Pero la gente compone su voto de una manera muy distinta a lo que lo hacía 20 años atrás, sí, 25 años atrás. Entonces, vos abrís las sobres y empezás y sacás cosas de todo color. Raras, digamos. Raras, muy raras. Claro. La izquierda con Milei, digamos. Ponele. Sí. Entonces digo, me parece que ya hubo mucho corte. Ajá. El tema que yo entiendo que se compensa ese corte, y entonces queda más o menos parecido, claro, el candidato a presidente de una sábana con el candidato a intendente de la misma sábana, quedan parecidos, pero sí, en el medio hay corte de todos lados. Claro. Y digo, porque yo creo que eso tiene una explicación, y no es un fenómeno moronense, insisto, me parece que es más global, que es que hay una búsqueda cada vez más fina de la gente en términos, y del conjunto del pueblo, de un perfil de representación, ¿no? Entonces hay como mucho
hay mucha fragmentación en una misma persona de lo que vota. Está en crisis, la boleta sábana está en crisis, como está en crisis el voto obligatorio, digamos, hay una cantidad de cosas que la democracia argentina está no sé si la boleta, porque la boleta es un instrumento. Lo que está en crisis, me parece, es que dentro de una misma fuerza política hay distintas estéticas y distintas... A ver, nosotros tuvimos una discusión enorme dentro del peronismo con respecto a esto que decíamos en el primer bloque, con respecto a la cuestión de si esto era el peronismo o era el desarrollismo. Sí. Una discusión enorme sobre los casi 40.000 millones de dólares que hubo de superávit fiscal que se lo fumaron, sí. y que se fumaron en los primeros dos, en el año 2020 o 21 y 22. Bueno, no es una discusión menor, no expresamos, no somos todo lo mismo. Éticamente tampoco somos todos lo mismo. Yo no veo al conjunto de los dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires andando en un yate en Marsella, ni en pedo. Sí, sí. Entonces, no hay una homogeneidad en las fuerzas políticas, en el peronismo, en el radicalismo, en Cambiemos, y en esto que es Milei, que si se puede decir que es una fuerza política, tampoco lo hay. ¿Por qué se lo vamos a pedir al electorado? Hay una búsqueda en ese sentido eso también. Está claro. Y con Kicillof se da. ¿Cómo ves a Kicillof? Kicillof gana la provincia y reafirma su capacidad y su poder político hacia todo el conjunto del peronismo bonaerense de una manera. Se terminó el tema, ¿no? Gana Kicillof, se terminó el tema de si me ponen un intendente como jefe de gabinete, si me peleé, si cómo está la historia. Todo eso debería dar inicio a una nueva etapa del gobierno de Kicillof, ya habiendo madurado, ¿no?, ese poder político que es necesario tener un gobernador. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, hay dos cosas que sucedieron hace muy poquito, pero que a mí me parecen sumamente interesantes y que muestran una nueva estética, ¿no?, que es el acto en Cambaceres y la caravana que hicimos la semana pasada por la tercera sección electoral, desde el kilómetro cero del peronismo a la capital nacional del peronismo. Yo veo un Axel muy rodeado. Ajá. Muy rodeado por la dirigencia sindical, por los intendentes, por las intendentas, por las organizaciones políticas, sociales, las distintas agrupaciones que componemos el peronismo, por partidos políticos que no son parte del peronismo, pero que son aliados. Conduce el conjunto. Hay un respeto, se ha ganado a fuerza de gestión, de perseverancia, de coherencia, ¿sí?, de honestidad, y de tener una vocación bonaerense, ¿sí?, que me parece que es la mejor forma de expresarlo, que se ha ganado un lugar de muchísimo respeto por el conjunto del peronismo. Lo vamos a ver mañana también de vuelta ayer esto sale grabado. Pero lo que decís vos no es menor, ¿no? La provincia siempre vivió. Vamos a ver en Arsenal. Se va a ver claramente. La provincia siempre hubo tensiones con respecto a eso, porque el peronismo es un conjunto, como decís vos, muy diverso, que siempre estuvo agrupado, si uno lo quiere hacer sintetizar, que no es así, pero uno lo puede sintetizar, dice el poder de los intendentes por un lado, el poder del gobernador por el otro, el poder de los jefes territoriales. ¿Vos creés que Axel, si gana, sale por arriba, ¿no?, de todo esto? El poder del presidente. El poder del presidente, claro. Por lo menos, desde Menem, Duhalde. Sí, señor. Uno en cada lugar. Sí. O Néstor y Duhalde. O Néstor y Scioli. Sí, también en su momento que hubo discusión, a mí me tocó ser diputado provincial 2011-2015, donde había una discusión permanente. Siempre tensión. ¿No? Sí. Siempre con mucha tensión. Me parece que, Axel ha logrado poner... Ya no hay dudas de que tenemos un gobernador que pelea por, o que defiende la mayor participación en la coparticipación de cara a la nación. No hay duda. No hay duda que hay un gobernador que piensa en los puntos estratégicos de la provincia y por eso tiene una política y una inversión enorme con la cuenca del Salado. No hay duda que hay un gobernador que piensa a la provincia de Buenos Aires y la defiende, y por eso el Canal Magdalena, y peleando como está peleando, eso. No hay duda que hay un gobernador que quiere diversificar productivamente a la provincia de Buenos Aires, y entonces se mete de lleno a que no solamente sea la provincia de Buenos Aires una provincia que destile petróleo, sino que lo genere. Y entonces estamos por la cuenca petrolera de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay un gobernador que está pensando en la provincia de Buenos Aires mucho más allá de lo que la Constitución le da para mandato. Está pensando en una provincia para 20 años
y asume, y esto a mí me da una alegría muy grande, también asume que la provincia de Buenos Aires se tiene que constituir en la locomotora del proyecto nacional. Claro. No es la provincia de Buenos Aires sin las provincias, es con la provincia, pero poniendo ese 40% que pone de PBI en Argentina, poniéndolo a disposición de la construcción de un proyecto nacional que incluya a todos y a todas. Y me parece que eso es lo que todo el mundo está viendo y por eso emerge la figura de Axel como está emergiendo y recoge la solidaridad del conjunto del peronismo como lo está recogiendo. Se nota eso. Aún con el quilombo de Insaurralde, aún con todo lo que le pasó en estos últimos días de campaña, desafortunadamente, porque hay que decirlo claramente, Axel Kicillof es la imagen absolutamente contraria a eso, y creo que eso lo salvó además, ¿no? De que este fenómeno, lo que pasó con Insaurralde, no lo tocara tan abiertamente, porque él demuestra ser lo contrario, ¿no? Un tipo sencillo, humilde. Me parece que es interesante que esto se supere. Que no sobreactúa, Sebastián. Claro, además. No sobreactúa ni la honestidad, ni tampoco sobreactúa la bronca que le debe haber generado cuando se enteró de la noticia. Claro, de sí, esto. me imagino. Una bomba. Porque aparte también, nitrógena. en ese sentido, ha sido muy responsable políticamente Axel. Ha sido muy responsable. Cualquiera de nosotros podría haber entendido algún exabrupto de parte de Axel después de 3 años y medio de tanto esfuerzo en ese marco. Y fue un tipo responsable, mesurado, sí, que permitió que el conjunto podamos procesar esa situación y ponerla en el lugar que tiene que ponerse. ¿no? Me parece que eso no apareció también, la venganza. Ahí hubo una cosa de liderazgo muy fuerte de Axel, abriéndole los brazos al conjunto. Bueno, ahí se demuestra, ¿no? con los números que hoy todo el mundo aclara, que está rondando los 40 puntos y es probable que sea el próximo gobernador. Adrián, un gustazo haber hablado con vos. Un gustazo reencontrarnos. Después de muchos años que no hemos visto. Así es. Sos vecino de Ituzaingó y un dirigente provincial, así que seguramente te vamos a ver en el gobierno del futuro gobierno de Axel. Pero nada, bienvenido a Kamikaze y... No sé si estaré en el futuro gobierno, lo que sí me van a ver seguramente militando el peronismo como corresponde. Listo, Adrián, un abrazo. Gracias por venir. Gracias por la invitación.